todos, por favor, un aplauso. A ver, todavía tenemos problemas técnicos. Por favor. A ver. ¿Ya? No aparece nada. No, ya la abrieron. Ahí está. Bien, continuamos. Buenos días, ¿cómo están todos? Agradezco nuevamente al comité organizador. Esto es la presencia de cefaleas. Cuando nosotros hablamos de cefaleas, nosotros estamos hablando de la presencia de un dolor de cabeza de tipo crónico. Y ustedes saben que hablar de cronicidad que sufre de cefalea. Esto es, algunos pacientes tienen adormecimientos, algunos pacientes tienen fosfenos, acúfenos, pueden tener inclusive presencia de nistagmo con el dolor de cabeza, algunos inclusive pueden llegar a tener un síncope por este dolor de cabeza tan intenso que presentan. Entonces, lógicamente que esto va a redundar a largo plazo, sobre todo en pacientes de edad adulta, en que puedan tener alteraciones en su vida laboral por recurrentes faltas por el hecho de tener presencia de dolor de cabeza. También va a tener alteraciones en la vida familiar, porque la mayor parte que sufre, de personas que sufren dolor de cabeza, son personas que tienden a ser un poco irascibles en su carácter. Justamente, seguramente a cualquiera de nosotros algún día les ha dolido la cabeza y nos damos cuenta que cuando llega el cenit, cuando estamos en el punto máximo de dolor, no queremos ni que nos hablen, porque realmente es poco tolerante. Entonces, imagínense una persona que viva con dolor de cabeza de forma crónica. Entonces, a la larga, ¿por qué es muy importante este tema? Porque lleva a un detrimento en la calidad de vida de los pacientes que sufren cefalea crónica. Ahora, una cuestión que es sumamente importante es un poquito hablar de lo que es la anatomía del dolor de cabeza. Ustedes saben que hay ciertas estructuras que son verdaderamente sensibles al dolor y otras que no están involucradas anatómicamente en la presencia de dolor de cabeza. Vamos a ver, ¿cuáles son esas estructuras intracraneales que están sensibles al dolor o que pueden tener parte de la fisiopatología del dolor? Las arterias del polígono de Willis, que aquí estamos viéndolo representado esquemáticamente, los senos venosos también, las arterias que están colocadas en la dura madre en la base del cráneo, que es donde la encontramos en esta parte, y también parte de los nervios craneales, como pueden ser el quinto, el noveno y el décimo, y en algunas ocasiones también, cuando hay una neuralgia del trigémino, el séptimo par craneal. Ahora, también otras estructuras muy importantes que se involucran en la presencia de dolor de cabeza van a ser los músculos extracraneales, los senos faciales, todos los componentes de la cavidad oral y las órbitas. Por eso es sumamente importante que cuando un paciente llegue con ustedes y empiecen a hablar de la semiología del dolor de cabeza, lo primero que tienen que preguntar es la localización. ¿Por qué? Porque con eso nos podemos dar cuenta en dónde puede estar iniciando ese dolor de cabeza y hacia dónde se está refiriendo. Acuérdense, la mayoría llega y dice, es que doctora, me duele mucho el cerebro. Cuando el cerebro no duele. ¿Y qué es lo que hacen? Se agarran la parte trasera de la cabeza o se agarran inclusive la parte frontal. Ellos dicen que les duele el cerebro porque inclusive verdaderamente sienten cómo ese cerebro se abomba o cómo les late, entre comillas. Y entonces es lógico que gente que no esté relacionada con la medicina nos pueda decir que le duele el cerebro, cuando ya nos dimos cuenta que el cerebro no duele. Son todas las estructuras anatómicas a los que está rodeando la cavidad cerebral.
Ahora, ¿cuáles son los mecanismos sensibles al dolor? Cada uno de los pacientes puede tener una patología o una vía patológica distinta con respecto a lo que le está provocando ese dolor de cabeza. Y, por ejemplo, vemos que una de lo que son los mecanismos sensibles es la vasodilatación. ¿De qué se trata de la vasodilatación? Cuando nosotros tenemos cambios que pueden llevar a que haya una dilatación arterial o una dilatación venosa, o inclusive que también haya una constricción arterial y que esto pueda desencadenar dolor de cabeza en los pacientes. Otro mecanismo es el de tracción. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una infección, que puede ser en senos paranasales, una infección, no sé, a lo mejor de garganta, o que inclusive tenemos una neuroinfección, cuando las meninges se inflaman, lógicamente que éstas se traccionan, y al tener una tracción por esa inflamación, lo que sucede es que el paciente tiene dolor de cabeza, y entonces aquí no va a estar implicada la vasodilatación y tampoco otro tipo de mecanismo de dolor. Al contrario, cuando tenemos una presión directa, cuando un paciente, por ejemplo, tiene algún absceso a nivel dentario, ustedes saben que primero va a tener un dolor localizado en ese nivel y posteriormente por las estructuras aledañas, que son los nervios de las mismas estructuras dentales, los nervios faciales y las estructuras musculares, el paciente va a tener dolor e inicialmente va a ser un dolor opresivo. Y nos vamos a un caso más extremo, por ejemplo, un paciente con un tumor cerebral. Esta es una presión directa sobre las meninges. Entonces, lógicamente que ese mecanismo de presión hace que el paciente tenga dolor de cabeza. Y otro de los mecanismos finales es el de inflamación. Y que este se puede presentar, se desconectó la imagen, se puede presentar directamente en procesos infecciosos o inflamatorios inmunológicos crónicos en pacientes que tienen dolor de cabeza. Ahora, otra situación que es muy importante es el hecho de ver cómo es el tiempo en que duran y cómo podemos nosotros clasificar clínicamente la aparición del dolor de cabeza. Estamos acostumbrados a que cuando el paciente llega nos dice, doctor, es que yo tengo dolor de cabeza. Ok, ¿desde hace cuánto tiempo le duele? ¿Y cómo le duele? ¿Y cuánto tiempo le dura? Ok, y le prescribimos su paracetamol, porque no consideramos que el paciente probablemente tenga una cefalea recurrente, que tenga una cefalea crónica, y muchas veces inclusive tachamos a esos pacientes de ser manipuladores y decimos, no, lo que no quiere es ir al trabajo, quiere una incapacidad. O por ejemplo en los niños, no señora, es que su hijo es bien manipulador y por eso dice que le duele la cabeza cuando en realidad no. Entonces nosotros, dentro de la semiología del dolor de cabeza, tenemos que investigar, por ejemplo, en una cefalea aguda, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La cefalea aguda puede estar presente por una infección, que puede ser una infección de vías respiratorias altas, una infección sinusoidal, lo que habíamos comentado, alguna infección de cavidad oral y también, lógicamente, una infección del sistema nervioso central. Y entonces vamos a ver que la aparición de ese dolor de cabeza es agudo y súbito y va teniendo una progresión que puede ser mediana o rápidamente progresiva y se va a mantener estacionada, inclusive llegando a índices severos de dolor, dependiendo de cuál sea el tipo de inflamación o cuál sea el tipo de infección que el paciente tenga. Por el contrario, cuando tenemos una cefalea aguda de tipo recurrente, como la migraña, por ejemplo, que todos estamos bien acostumbrados a diagnosticar, y cuando el 80% de las cefaleas no son migrañosas, entonces vamos a ver que, por el contrario, el paciente va a presentar una cronicidad diferente. Vamos a ver que esta línea punteada representa que el paciente tiene dolor, que puede ir desde leve y en algunas ocasiones puede llegar a ser severo, pero es un dolor de tipo discontinuo. Por eso ponemos de esa manera la raya de la clasificación clínica. Y vemos que el paciente de forma intermitente va teniendo estos episodios de dolor. Y estos episodios de dolor pueden ser en el lapso de un día, pueden ser en el lapso de una semana, e inclusive durante un mes tener varias recurrencias de la presencia de ese dolor de cabeza. Y este dolor es de tipo intermitente. Ahora, cuando nosotros tenemos una cefalea crónica progresiva, ¿aquí de qué vamos a estar pensando? Lógicamente que hay un proceso que está
crónicamente afectando a ese paciente y que la manifestación clínica es el dolor de cabeza o por lo menos una de las manifestaciones. Y aquí nosotros vamos a encontrar que igualmente el dolor es de tipo intermitente, que puede durar desde ser una cefalea muy leve a ser una cefalea severa y que además vamos a ver que progresivamente en el tiempo se va presentando en una semana, cada 15 días, cada mes, de 2 meses y puede tener una recurrencia mayor, inclusive a tener meses con la presencia del dolor de cabeza. Otra situación bien importante aquí es que cuando nosotros nos encontramos con un paciente con una cefalea de tipo crónico progresivo, es bien importante hacer la exploración física general primero, para encontrar alguna situación de índole localizada que el paciente pueda estarle dando el dolor de cabeza y concluir con una buena exploración neurológica. Y tal como les decía el doctor Plácido hace algún momento, muchos de nosotros cuando cursamos la facultad, si tuvimos un buen maestro de neurología, lógicamente que aprendimos a hacer una buena exploración. Si no lo tuvimos así, realmente nos quedan muchas dudas en la exploración y ni siquiera sabemos hacer una buena seguimiento de cómo realizar una adecuada exploración neurológica. A mí me pasó cuando era estudiante de medicina. Cuando yo llevé neuroanatomía, salí llorando de la materia. El examen lo hice porque me lo aprendí todo de memoria, o sea, les soy honesta, y lo hice para pasar mi examen. Y yo decía, neurología, no, gracias. Y niños tampoco, y vean en dónde terminé. Pero bueno, entonces, lógicamente, que eso hace que tú no le tengas amor a la neurología y que ni siquiera lo sepas explorar. Y cuando llegué a clínicas, el maestro que me dio neurología me hizo amar la neurología. Me encantaba cómo me explicaba y aprendí una buena exploración neurológica siendo estudiante de medicina. Y cuando llego al internado, yo quería ser cirujano plástico, imagínense, llego al internado y me doy cuenta que la cirugía me aburría muchísimo porque no me implicaba un reto mental. Para mí era así como que, me aprendo la técnica y ya, bien, gracias, ¿no? Y entonces me doy cuenta que los niños, tengo mucha afinidad a ellos. Cuando yo decía, niños, no, gracias, ¿no? No soy una mamá amorosa. Bueno, sí, mucho, pero a lo mejor soy un poquito rígida. Y lógicamente terminé dedicándome, yo quería ser neuróloga, pero yo decía, ay, neurólogo de adultos, como que no me late mucho el paciente adulto, ¿no? Y cuando me doy cuenta que existe la neurología pediátrica, me voy hacia ese campo. Entonces, lógicamente, que al hacer una buena exploración, ustedes van a encontrar signos y síntomas que probablemente el paciente no les mencione. Les voy a contar una anécdota rápidamente. En enero de este año me llega una paciente de primera vez de 3 años y medio de edad y me la llevan porque tiene crisis convulsivas. Había tenido 4 crisis en el lapso de un mes. Cuando la paciente entra al consultorio, yo me doy cuenta que la niña tiene trastorno de la marcha. Y empiezo a hacer la exploración neurológica después de todo el interrogatorio que le hice a los padres y me doy cuenta que tiene un síndrome cerebeloso completo, acompañado lógicamente de disartria, trastornos de la marcha, temblor. La niña inclusive tenía temblor de reposo y de intención. Y yo les pregunto a los papás directamente, ¿desde cuándo tiene estos movimientos la niña? ¿Desde cuándo no puede caminar bien? ¿Desde cuándo no habla bien la niña? Porque tenía 3 años y medio. No, doctora, ella estaba muy bien hasta anoche que le dio la convulsión. ¿Ustedes creen que verdaderamente haya estado muy bien? Por supuesto que no. Muchas veces como padres nos negamos a ver que haya un problema directo en el niño. Y si nosotros como clínicos no investigamos o no indagamos eso, podemos pensar, pues seguramente quedó con una secuela del periodo posictal de la crisis. Y tristemente, las convulsiones eran por un temido tumor cerebral. Era un tumor cerebral gigante en tallo cerebral y que inclusive marcaba mesencéfalo. La niña falleció hace un mes, ¿no? Porque pues era un lugar prácticamente inoperable. Entonces, esto que quede de reflexión por el hecho de que no se dejen llevar por lo que el paciente les dice. ¿Es factible creerle? Sí. Tenemos que interrogar un poquito más la etiología de ese dolor de cabeza o la semiología para que ustedes sepan de qué se puede estar tratando y tratar de hacer una buena exploración neurológica. Y como dice Plácido, si nosotros no nos sentimos capaces de hacerlo porque el paciente lleva crónicamente con dolor, se vale referir, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos evitar un montón de problemas con estos pacientes. Ahora, al final tenemos la cefalea crónica no progresiva o la famosa cefalea tensional. Y esta cefalea crónica no progresiva es aquella que se va a presentar igualmente de una forma lineal, que puede haber temporadas en que esta cefalea sea muchísimo menor o con menos manifestaciones que cuando está de forma muy aguda, y puede haber otra temporalidad que haga que el paciente nuevamente tenga exacerbaciones de ese dolor de cabeza.
Esto es muy recurrente, por ejemplo, en pacientes que están sometidos a un alto grado de estrés, en adolescentes que están sometidos a bullying en la escuela o que tienen algún tipo de trastorno con respecto a la personalidad, al comportamiento y que llegan al consultorio por una cefalea crónica. Y de ahí nosotros cabe señalar que tenemos que preguntar esta temporalidad para darnos cuenta en dónde yo voy a clasificar a mi paciente con respecto al dolor de cabeza. También tenemos nosotros dentro de la clasificación diversos tipos de dolores de cabeza y estamos muy habituados solamente a diagnosticar migraña y a veces decimos, pues es una cefalea aguda porque tiene infección de la garganta y ya se dieron cuenta que la clasificación de la cefalea es una clasificación bastante amplia. Para poder hacer y poder encajar al paciente en un diagnóstico, ustedes tienen que hacer una buena semiología. Si no sabemos hacer semiología del dolor, pues difícilmente vamos a poder clasificarlo. ¿Y a qué viene todo esto? Porque si nosotros hacemos una buena clasificación, sabemos que vamos a poder ofrecer un buen tratamiento a ese paciente y no lo vamos a tener crónica o recurrentemente en el consultorio. Y ojalá regresara con nosotros. Acuérdense que un paciente después de 2 visitas y si no le resuelve su problema, busca a otro y a otro y a otro médico, que al final de cuentas, pues termina no resolviendo este problema en estos pacientes. Las cefaleas se pueden clasificar en primarias y en cefaleas secundarias. Todas las cefaleas primarias son aquellas en que se van a originar directamente en sistema nervioso central y que no hay una causa que pueda estar haciendo que este paciente tenga dolor de cabeza. Al contrario de las cefaleas secundarias, vamos a encontrar una causa que haga que el paciente tenga dolor. Entonces vamos a ver que dentro de las cefaleas primarias vamos a encontrar a las cefaleas vasculares, entre ellas la famosa migraña. Y ustedes saben que las migrañas se clasifican como una migraña con aura y las migrañas sin aura, pero también existe la migraña complicada. Y la migraña complicada es aquella en donde el paciente inclusive puede tener eventos sincopales o que puede presentar un infarto cerebral transitorio secundario a la presencia de los eventos migrañosos. Tenemos también la presencia de migrañas hemiplégicas, oftalmoplégicas y de la arteria basilar y que estas entran dentro de lo que es la migraña complicada, en que el paciente queda con una manifestación clínica o con un déficit neurológico posteriormente a haberse iniciado con ese dolor de cabeza. También tenemos la famosa cefalea en racimos, las cefaleas vasculares tóxicas, la cefalea de tipo hipertensivo, que esto es algo bien frecuente en pacientes que están mal controlados de la presión arterial y es una cefalea muy característica en que el paciente de forma aguda siente dolor, casi siempre es bitemporal, el paciente siente cómo le late la cabeza y puede tener también eventos o episodios en que se sienta mareado por esta presencia del aumento de la presión arterial. Y también tenemos la cefalea vascular de tipo no migrañosa. Entonces aquí es bien importante que ustedes sepan que las cefaleas vasculares también pueden ser de tipo no migrañosas, comparten algunas características, pero la semiología es lo que nos hace a nosotros clasificar en si es migrañosa o no migrañosa. También tenemos a la cefalea de tipo tensional, como yo les había comentado con anterioridad. Muchas de ellas son siempre debido a factores como estrés. Y aquí estamos viendo nosotros que el paciente puede tener reacciones depresivas o reacciones de tipo conversivo de forma crónica que acompañan a ese dolor de cabeza. Además, estados de ansiedad crónicos y pueden ser alteraciones de tipo estructurales, como por ejemplo, pacientes que hacen deporte y que tienen contracturas a nivel del cuello y en región posterior del cuello también puede tener una característica como una cefalea tensional. Vamos a ver que otra de las causas de las cefaleas puede ser una osteoartritis cervical. Dentro de las cefaleas secundarias podemos encontrar las cefaleas estructurales y las inflamatorias, por ejemplo, estructurales. Lesiones que ocupen algún lugar en alguna parte de lo que es el cráneo y los huesos de la cara. Tumores, edemas, hemorragias, afecciones regionales como por ejemplo en el ojo, en el oído, las famosas infecciones que le estábamos comentando con anterioridad, pero también enfermedades vasculares de tipo oclusivo o trastornos temporomandibulares. Por ejemplo, cuando hay pacientes que han perdido de forma completa o parcial la dentición y que empiezan a hacer modificaciones en la masticación, empiezan a tener lesiones articulares crónicas a nivel osteomandibular y entonces esta alteración de la articulación puede llevar a una cefalea crónica en los pacientes. Pero también hay causas de tipo inflamatorio, como presencia de arteritis o flebitis o las famosas neuralgias craneales. Ahora, dentro de las cefaleas de tipo tensional, el motivo de esta plática es
hablarles a ustedes de las cefaleas más frecuentes o más recurrentes que se pueden encontrar en su consulta de primer nivel. Y vamos a ver que la cefalea tipo tensional puede ser episódica, puede ser de tipo crónico o una cefalea que no satisfaga ninguno de estos dos criterios. Y esto es bien importante, porque si nosotros vemos que hay un paciente con una cefalea tensional que es crónica, casi siempre vamos a ver que hay historia de que tiene más de 1 o 2 años con ese dolor de cabeza, que además de eso el paciente toma crónicamente diversos tipos de analgésicos y que si deja de tomarlos, estos pacientes empeoran su dolor de cabeza. Entonces, para ellos es un hábito el estarse tomando su cafiaspirina todas las mañanas, por ejemplo, ¿no? O ahorita el famoso bioelectro, que ya lo compran en la farmacia sin ninguna prescripción médica y que todas las mañanas antes de salir y después del desayuno se toman su bioelectro, ¿no? Y ellos te dicen, doctora, es que si me dejo de tomar la medicina es peor todavía el dolor de cabeza. ¿Y a qué llegamos nosotros con esto? Que tiene una cefalea por rebote, que verdaderamente este paciente pudo haber tenido una cefalea tensional crónica y que ahora él estropeó esa cefalea tensional crónica porque al momento de la ingesta de analgésicos de forma crónica, él estropeó esta cefalea y ahora tiene una cefalea por rebote. ¿Por qué? Porque al terminar o aumentar nuevamente los mecanismos inflamatorios, porque ya disminuyó la eficacia del medicamento, el paciente tiende a tener otra vez dolor de cabeza y todavía peor que el que tenía antes de haber empezado a tomar analgésicos de forma crónica. Y ustedes lo saben, antes era una pastilla de cafiaspirina, ahora ya se tienen que tomar 2 de bioelectro y al rato combinan ese bioelectro con algún otro tipo de fármaco o inclusive llegan a inyectarse o a ponerse sueros porque el dolor de cabeza es muy intenso. Ahora, vamos a ver que dentro de la cefalea por tensión vamos a encontrar muchas de las ocasiones una contracción sostenida de los músculos del cuello y del cuero cabelludo. Por eso es que muchas pacientes te dicen, sobre todo mujeres, doctora, es que no tolero andar peinada. No tolero hacerme una coleta, no tolero hacerme una media cola o ponerme un chongo. Y he tenido problemas porque soy enfermera y tengo que venir con el cabello recogido para ponerme mi cofia. Y la verdad es que no lo tolero. Incluso me quito el chongo y hasta siento un alivio porque eso me mejora un poquito de dolor de cabeza. Y esto es justamente por la tracción del cuero cabelludo. Como yo les decía, es muchísimo más común en adolescentes y en adultos y ellos describen que este dolor de cabeza es como una banda opresiva. ¿Se acuerdan de las bandas para la cabeza que utilizaban antes los tenistas, que incluso en los 80s y 90s se pusieron de moda? Así es como se presenta el dolor de cabeza y muchos de los pacientes también dicen que este dolor puede migrar hacia la parte posterior del cuello y la parte superior de los hombros. Casi siempre su predominio, como ya les comentaba, es cervical y posterior y la duración puede ser prolongada, no solamente semanas, puede tener el dolor de forma crónica por meses, como yo les decía, con intensidades diferentes. Y vamos a ver que estas intensidades pueden ir desde moderadas hasta severa cuando hay alguna situación que haga que incremente el dolor. Por ejemplo, estos pacientes están acostumbrados a vivir con ese dolor de cabeza. Si yo les pregunto en escala de Wong, ¿cuánto tienen de dolor? 0 es que no les duele y 10 es que los hace llorar el dolor. Entonces ellos me dicen, pues normalmente tengo entre un 4 y un 5, pero cuando mi jefe me presiona mucho o cuando tengo que dar una conferencia en un congreso o cuando tengo que entregar calificaciones o cuando mis papás me regañan, ¡fum!, aumenta muchísimo ese dolor de cabeza que incluso puede llegar a un 8 o a un 9 de manera continua. Además, vamos a ver que si nosotros indagamos un poco más la sintomatología, vamos a encontrar una asociación directa entre depresión y dolor de cabeza tensional crónico o ansiedad y dolor de cabeza tensional crónico. Por eso es que más adelante que veamos cuáles son los manejos para estos pacientes, van a ver por qué utilizamos ese tipo de medicamentos. Ahora, como ya les decía, el dolor de cabeza está presente como si tuviera una banda colocada en la cabeza y además también se puede pasar a las regiones posteriores y regiones superiores de los hombros. Como les decía, también tiene una periodicidad. Cuando es crónica dura más de 15 días al mes y es algo intermitente. Vean cómo puede ser de moderado a leve e inclusive llegar un poquito a subir más. Y cuando es episódico, vemos que a lo mejor en enero tiene dolor de cabeza una semana, el resto del mes está bien, en febrero otra vez tuvo dolor de cabeza, en marzo el dolor de cabeza fue muy leve y le duró 3 días. Hay que establecer el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de pacientes con una cefalea tensional crónica? Podemos usar analgésicos, hasta relajantes musculares, ansiolíticos, inclusive antidepresivos. Pero ¿qué
es lo que a mí me va a hacer escoger qué tipo de tratamiento es el más adecuado al paciente? Lo que ellos les platiquen, la semiología. Si ustedes al explorar se dan cuenta que el paciente tiene una contractura muscular, es válido utilizar relajantes musculares de forma ocasional o temporal para poder ayudar en esa relajación y que el paciente pueda tener una mejoría significativa del dolor de cabeza. Los analgésicos que nos pueden funcionar, aunque no lo crean, el ácido acetilsalicílico y los antiinflamatorios no esteroideos, el paracetamol, no les funcionan a estos pacientes. Vamos a ver también que dentro de los ansiolíticos podemos utilizar el prazolam, diazepam, clonazepam o clonazepam, pero desafortunadamente estos tres medicamentos, todos los que son benzodiazepínicos, tienen una capacidad de causar un acostumbramiento a la dosis y una dependencia física y dependencia emocional al fármaco. Entonces todos estos medicamentos solamente son usados temporalmente, procurando no rebasar máximo de 15 días de uso continuo de administración. ¿Para qué? Para que con el analgésico que nosotros decidamos elegir, el paciente pueda tener una mejoría y posteriormente hacer una dosis de reducción gradualmente hasta suspender estos medicamentos. Y finalmente los medicamentos antidepresivos. En el paciente pediátrico, el medicamento antidepresivo de primera elección es la fluoxetina, porque es un medicamento que está probado y aprobado también por COFEPRIS y por la FDA para la administración del paciente pediátrico. Y este es un tratamiento también crónico. Vamos a ir entre 9 meses a un año de administración continua del fármaco. Y ustedes pueden ver la eficacia alrededor del primer mes de administración continua de los fármacos antidepresivos. Después de eso, en la primera consulta de seguimiento, si están utilizando un antidepresivo, el paciente es bien importante que lleve su calendario de dolor de cabeza, porque no es lo mismo decir, ¿cómo sigues? Pues me sigue doliendo la cabeza. Ok, te sigue doliendo la cabeza. Cuando viniste conmigo, te dolía 4 veces a la semana. Actualmente, ¿cuántas veces me duele? No, pues solo me duele una vez. Entonces, hemos tenido mejoría. Pero si ustedes no hacen ese calendario de dolor de cabeza, el paciente les va a decir que no tiene mejoría porque le sigue. Se da cuenta que su tratamiento verdaderamente está resultando efectivo. Después de eso podemos hacer ajustes de las dosis y saber si podemos aumentar un poquito más y saber hasta dónde vamos a prolongar ese tipo de tratamientos. Ahora, la cefalea vascular no migrañosa, esta es una dilatación no recurrente de las arterias craneales y muchas de las ocasiones puede deberse a enfermedades de tipo sistémico, un dolor de cabeza, por una hipertensión arterial y además de la cefalea hay otros síntomas acompañantes. El paciente, como ya les decía, puede tener la presión arterial aumentada, el paciente además puede tener presencia de mareos durante el dolor de cabeza, puede tener hormigueos en alguna parte del cuerpo y si nosotros hacemos un interrogatorio un poquito más profundo, nos vamos a dar cuenta que estos pacientes a lo mejor tienen o son portadores de algún otro tipo de enfermedad sistémica, a lo mejor como una diabetes mellitus que no ha sido diagnosticada. Vamos a ver que dentro de la cefalea vascular no migrañosa, la primera que nos da frecuentemente es la hipertensión arterial sistémica, pero si un paciente tiene anemia, también va a tener una cefalea de tipo vascular no migrañosa. Si el paciente tiene fiebre, el tipo de dolor de cabeza es una cefalea vascular. También en estados posetílicos, en esfuerzos, por ejemplo. Cuando estamos acostumbrados a hacer ejercicio, nosotros podemos caminar una larga distancia o correr ciertos metros sin cansarnos. Cuando somos sedentarios, lógicamente que después de caminar o correr cierta distancia, nos cansamos muchísimo. Y hay gente que termina con un dolor de cabeza muy intenso y es un dolor de cabeza de tipo vascular. Y nosotros, por eso, dentro del tratamiento de las medidas preventivas, es el hecho de hacer un ejercicio moderado para tener una mejor condición física que haga que el paciente no tenga dolor de cabeza por esfuerzo. Pero también trastornos endocrinos como un hipertiroidismo pueden hacer que el paciente tenga dolor de cabeza crónico o ciertos alimentos. Hay gente que está muy acostumbrada, por ejemplo, los médicos, difícilmente tenemos un horario regular para comer y casi siempre hacemos uso de comidas rápidas, como por ejemplo comer una pizza, comer comida china, alguna situación que tenga conservadores y que pueda propiciar la presencia de dolor de cabeza de tipo de cefalea vascular. Ahora, también vamos a ver que dentro de las cefaleas vasculares, también la reacción nasal vasomotora
vasomotora en personas que son alérgicas o que tienen rinitis vasomotora, también pueden tener presencia de dolor de cabeza cuando hay cambios bruscos de la temperatura. Son aquellos pacientes en que, por ejemplo, como estamos ahorita en Puebla, que amanece nublado con frío, al mediodía llueve, luego sale el sol y después se vuelve a disminuir la temperatura. En esos estados también ellos pueden tener dolores de cabeza. La famosa cefalea poscoital, que después de tener una actividad sexual, aunque no sea intensa, termina con dolor de cabeza casi siempre el varón. Alimentos, como ya lo habíamos comentado, algunos agentes químicos, como por ejemplo los que somos fumadores pasivos, que estamos cerca de gente que fuma y que simplemente con la inhalación crónica del humo del cigarro o del desecho del humo del cigarro nos puede dar dolor de cabeza. También, lógicamente, posterior a crisis convulsivas, posterior a un evento vascular cerebral o inclusive la ciudad o la altura en que nosotros estemos viviendo. Si, por ejemplo, ahorita yo viviera tal vez en Tapachula, Chiapas, que estamos casi siempre a nivel del mar, estamos a 100 metros sobre el nivel del mar, y me vengo de vacaciones a Puebla, algunas personas inicialmente pueden tener una cefalea vascular simplemente por el cambio de altura en la región en donde están de visita. En la cefalea vascular migrañosa, ¿cuál es el tratamiento? Lógicamente, erradicar la causa. Vean esta radiografía con un paciente que tiene un puñal clavado en la cabeza. Lógicamente, ¿qué creen que le está dando dolor de cabeza? Pues eso. Esto es algo muy gráfico, ¿no? Ustedes saben que un paciente con una lesión así, pues va a tener otro tipo de secuelas motoras, ¿no? O secuelas de alguna otra índole. Pero aquí de lo que se trata es de erradicar la causa. Difícilmente van a poder controlar una cefalea vascular no migrañosa si ustedes no hacen un diagnóstico de qué es lo que le está favoreciendo al paciente que tenga dolor de cabeza. ¿Y aquí qué se usa? Analgésicos comunes. Y aquí tenemos que platicar con el paciente, porque si es un paciente que se automedica, como casi no se da en México, entonces lógicamente ustedes tienen que preguntar qué ha tomado para entonces saber qué le puede dar o qué le puede caer bien, entre comillas, al paciente, ¿no? Porque si nosotros salimos con que se tome su bioelectro, pues va a decir, no, pues ¿para qué vine a consulta? Mejor hubiera ido a la farmacia y me lo compro, ¿no? Ahora, lo que yo les decía hace un momento de la cefalea tensional, ¿se acuerdan? La cefalea por rebote, que es una cefalea crónica diaria o que viene a consecuencia de una cefalea crónica diaria. En la cefalea por rebote vamos a ver que esta cefalea es diaria, persistente, que el dolor igualmente que la tensional puede ir de moderado a grave, pero algo que es bien importante aquí, lo que ustedes les va a hacer el diagnóstico diferencial, es que casi siempre la califican como leve, de forma continua. ¿Y se acuerdan que les dije de una escala análoga del dolor que iba de 0 a 10? Ellos les dicen, pues me duele un 2 más o menos, todo el tiempo, todo el tiempo. Además, la localización va a ser frontal o occipital, es un dolor muy difuso. Como el paciente te puede decir que le duele la parte de la frente, te dice que a veces le duele la parte superior de la cabeza o que a veces le duele la parte posterior, realmente no está tan localizado como una cefalea de tipo tensional, por ejemplo, o una cefalea de tipo vascular. Vamos a ver que el dolor está presente al despertar y este es un signo clínico que ustedes tienen que preguntar, porque también las cefaleas supresivas por tumores cerebrales, una manifestación clínica es el hecho de que el paciente se va a dormir con dolor de cabeza y se despierta con dolor de cabeza. Ese es un signo de alarma neurológico, porque sabemos que hay algo que le está produciendo el dolor de cabeza crónico a ese paciente. Como ya lo habíamos comentado, empeora si el medicamento se descontinúa y el alivio de los medicamentos es solamente transitorio. Si se tomó su dosis de cafeaspirina en la mañana, a lo mejor de tener un 2 le baja 1 o está un ratito bien y después poco a poco gradualmente empieza a aumentar ese dolor de cabeza. ¿Y qué es lo que dijimos y que venimos repitiendo? Los pacientes se automedican. Y esto es algo bien difícil para nosotros porque de repente ellos ya encontraron toda la farmacia, ya fueron con diversos médicos e inclusive ellos mismos tienen guardadita en su cajoncito varios tipos de analgésicos porque un día me duele más, porque hoy me voy a pelear con mi marido, porque hoy tengo que entregar un trabajo, porque hoy no voy a comer. Ya hasta saben que se tienen que guardar sus pastillas porque seguramente el dolor les va a dar nuevamente. Y la cefalea por rebote, como yo les comentaba, el perfil de periodicidad es distinto. Se mantiene leve, hay periodos de exacerbación y están presentes durante toda la semana, durante todos los días de su vida. Y esto es bien importante para ustedes porque se acuerdan que yo les hablé de la temporalidad desde un inicio. Y si ustedes saben hacer una semiología de la temporalidad, ustedes van a hacer diagnósticos diferenciales del tipo de dolor de cabeza en estos pacientes. Ahora, la cefalea por tracción. Ya dijimos que una cefalea por tracción está sobre estructuras intracraneales sensibles. El paciente comúnmente te dice que antes no le dolía la cabeza
y que era muy difícil que él pudiera presentar un evento de dolor. Además, esto es muy poco común en la infancia, por eso cuando un niño les diga que les duele la cabeza, créanme. A mí me pasa muy recurrentemente que luego los papás me dicen, ay doctora, ya ni le creo, porque siempre me dice que le duele la cabeza. Y resulta que el niño tenía, aunque sea una lesión benigna, pero eso estaba haciendo que el paciente tuviera dolor de cabeza. Esta severa es crónica y también es progresiva y se va a exacerbar con cambios de posición. Seguramente todos alguna vez en su vida hemos sentido este tipo de dolor. Cuando alguna vez nos ha dado sinusitis, simplemente con agacharnos y levantarnos bruscamente, sentimos que incrementa el dolor. ¿Por qué? Porque se están traccionando las estructuras craneales sensibles al dolor y entonces eso hace que nosotros tengamos una exacerbación del dolor. Vamos a ver que no hay una localización específica. El paciente te dice, es que de repente me duele toda la cabeza, a veces me duele atrás del ojo, luego de repente inclusive siento cómo me duele la parte superior de los dientes. Esto va a tener síntomas acompañantes, vómito, visión doble, debilidad. Algunas veces podemos tener datos de un síndrome cerebeloso como la ataxia o también tener alteraciones de la personalidad cuando se trata de un tumor, por ejemplo, del sistema nervioso central y que está localizado a nivel del lóbulo frontal. Vamos a ver que el paciente, si ustedes hacen una buena exploración neurológica, podemos encontrar papiledema o algún tipo de alteración focal, por ejemplo, disminución de la fuerza a nivel distal, o a lo mejor tiene algún tipo de hemiparesia leve que todavía permite que el paciente sea funcional, pero nos damos cuenta que el paciente tiene una marca chistosa cuando camina, o luego la esposa o algún familiar te dice, es que ¿sabe qué, doctor? Ahora yo me doy cuenta que medio arrastra el pie cuando camina y antes no lo hacía. Y el paciente dice, no, no es cierto, yo camino muy bien, ¿no? Además de que puede estar acompañada de signos meningios. Bien. Como ya les decía, algunos síntomas adicionales son la presencia de papiledema, el vómito, y aquí la presencia de dolor de cabeza por signos meningios. ¿Cuáles son estas causas? Tumores, encefalitis o meningoencefalitis, abscesos cerebrales, hematomas, presencia de neuroinfecciones como la cisticercosis y también aquí podemos nosotros encontrar hemorragias subaracnoideas agudas. Bien. Ahora, como yo les comentaba, aquí en México desafortunadamente somos un país endémico de la cisticercosis y esta es una causa muy frecuente de una cefalea por tracción. Casi siempre la localización del cisticerco mayormente va a ser en la región frontotemporal hasta en el 80% y también puede ser frontoparietal o en regiones infratentoriales, afortunadamente en menor porcentaje que en las otras regiones que le mencioné. Y además vamos a ver que el paciente tiene cefalea, vómito y presencia de papiledema. Ahora, vamos a entrar a la famosa migraña. La migraña, este es un dolor de cabeza de tipo vascular y vamos a ver que hasta el 35% de la población ha sido diagnosticado como migrañoso. Dentro de esto es dependiendo lógicamente de dónde nosotros estemos viendo los estudios y vamos a ver que la relación hombre-mujer, casi siempre en las mujeres es más frecuente la presencia de dolor de cefalea tipo vascular migrañoso, en 3:1, en parte mucho por la personalidad que tenemos algunas mujeres. Y vamos a ver que hasta el 90% de los pacientes con migraña inician antes de los 40 años. Antes se creía que el paciente pediátrico no sufría de migraña y que un paciente que tuviera síntomas o signos semejantes a una migraña y que fuera pediátrico, seguramente tenía otro problema. Ahora sabemos que la migraña inicia desde la edad pediátrica. Vamos a ver que la incidencia es de 370 por cada 100,000 personas y vamos a ver que el pico de incidencia es entre los 12 y 29 años. Desafortunadamente ahora con el uso de la tecnología y los factores de estrés a los que tenemos sometidos a los pacientes pediátricos como padres de familia hacen que esta incidencia cada vez se vaya viendo con una edad menor, inclusive desde los 7 años de edad podemos ver a pacientes con presencia de cefalea vascular migrañosa. La prevalencia de la migraña es el 11% en la población en general, 6% de hombres por año y lo que es casi el triple de mujeres por año, hasta el 18%. Ahora, ¿cuál es la clasificación de la migraña? La migraña puede clasificarse como una migraña sin aura, una migraña con aura típica, migraña con aura prolongada, migraña hemipléjica familiar y todas estas que ustedes ven aquí. Entonces, ya se dieron cuenta que hacer el diagnóstico de migraña
No es tan sencillo nada más de sospecharlo porque el paciente le duele la cabeza, ve lucecitas, se siente muy mal cada que camina, brinca o corre y que no se le quite el dolor de cabeza fácilmente. Eso no es lo que nos hace el diagnóstico de una migraña. Bien, ¿cuáles son las características clínicas? Vamos a ver que una migraña sin aura, el paciente tiene un dolor de cabeza recurrente. En la clasificación puede ser de moderada a severa, puede estar acompañado de fono y fotofobia, aumenta el dolor de cabeza con la actividad. Simplemente con caminar largas distancias o distancias moderadas, con correr o brincar, este dolor de cabeza aumenta. Vamos a ver que el dolor de cabeza es unilateral, puede durar hasta 72 horas, en algunas ocasiones se acompaña de náusea y vómito y el dolor de cabeza característicamente es pulsátil, a diferencia de otros dolores de cabeza que son opresivos, ¿no? Ahora, una migraña sin aura se diagnostica cuando un paciente tiene por lo menos 5 eventos de dolor similares. Si es la primera vez que lo presenta, no podemos decir que es migrañoso. El paciente tiene que tener un dolor de cabeza que dure hasta 72 horas y en los niños nos bajamos hasta 48 horas y además, como ya les comenté, es unilateral, tiene que ser de moderado a severo y que se agrave por la actividad física. Y además, se tiene que acompañar clínicamente de náusea, de vómito o de cualquiera de estas dos manifestaciones juntas. El paciente tiene fotosensibilidad, sonosensibilidad o puede ser ambas. Y además, nosotros tenemos que descartar que el paciente tenga una enfermedad orgánica que le esté dando estas manifestaciones de cefalea vascular tipo migrañoso. Si el paciente es hipertenso mal controlado, aunque tenga todo esto, sabemos que las características y lo que le está manifestando es la hipertensión mal controlada. Si es un paciente que tiene una hiperglucemia de 660, sabemos que las manifestaciones son por la hiperglucemia. Si es un paciente que tiene, por ejemplo, una enfermedad tiroidea que no está diagnosticada, sabemos que las manifestaciones van a estar dadas por la enfermedad tiroidea. Entonces, cuando ustedes hagan una semiología del dolor antes de decir migraña, es válido mandar a hacer estudios complementarios si así el paciente lo requiriera. En la migraña con aura, el paciente puede tener síntomas neurológicos previos o que le avisan que le va a dar el dolor de cabeza. Yo habitualmente les pregunto eso, oye, Pedrito, cuando te va a dar el dolor de cabeza, ¿te avisa? ¿Cómo sabes que ya te va a dar el dolor? Sí, doctora, yo sí sé que me va a dar el dolor de cabeza, porque primero empiezo a sentirme mareado, veo todo negro, me dan muchas ganas de vomitar, doctora. Y esa es la famosa aura. Y la famosa aura es producida porque hay cambios súbitos en el flujo sanguíneo cerebral. Esto hace que haya primero una vasoconstricción aguda, seguida de una vasodilatación aguda y que hace que el paciente tenga estos síntomas deficitarios del sistema nervioso central. El paciente puede tener el aura acompañada o no de dolor de cabeza. Algunos empiezan con un pequeñito dolor de cabeza pulsátil, algunos no, empiezan directamente con el aura. Este dolor de cabeza es recurrente, igualmente de moderado a severo, hay fono y fotofobia, aumenta con la actividad y tiene todas las demás características de una migraña sin aura. La única diferencia son los síntomas previos que pueden estar presentes inclusive hasta 60 minutos antes de que el paciente inicie con el dolor de cabeza. Ahora, para poder hacer este diagnóstico tenemos que presentar por lo menos 2 episodios que cumplan con estos criterios. 3 de los siguientes, más síntomas de aura que deben ser reversibles por completo. Si un paciente queda con un déficit, sabemos que puede estar teniendo un infarto cerebral transitorio o que puede ser un síntoma de EBC. Además, síntomas de aura de aparición gradual o deben de ser secuencial. Primero empieza con el dolor pulsátil, después se marea, después le da náusea y después vomita. No puede ser todo al mismo tiempo. Ninguno de los síntomas del aura dura más allá de 1 hora. Y la cefalea acompaña al aura o poquito después, menos de 1 hora, aparece el dolor de cabeza intenso. Igualmente no tenemos que tener evidencia de enfermedad de tipo orgánico. Nos vamos a saltar todo lo que es la fisiopatología y vamos a ver que dentro de los síntomas prodrómicos durante el aura y durante la fase postmigrañosa hay ciertos síntomas. Por ejemplo, en el pródromos va a ocurrir en el 60%, 6 de cada 10 pacientes con migraña. Hay alteraciones en el estado de ánimo, en el alerta, alteraciones en el apetito, y esto es por alteraciones hipotalámicas y en el lóbulo frontal. El aura, en el 20% de los pacientes, alteraciones visuales, como todas estas que están viendo aquí, síntomas somatosensitivos, como hormigueos,
síntomas motores, algunas veces los pacientes tienen una ligera hemiparesia, una hemiplegia transitoria, y en la fase posterior a la migraña, el paciente queda con lo que nosotros llamamos resaca. El paciente tiene letargo, está cansado, no se puede concentrar, está irritable, está lento. En algunos de ellos hay mucha pérdida del apetito posterior al evento del dolor de cabeza. Ahora, como yo les comentaba, la migraña no solamente es el dolor de cabeza, sino que la migraña está acompañado de otros síntomas que empeoran todavía la calidad de vida de estos pacientes. Y como yo les decía, la periodicidad es distinta, es segmentaria, puede presentarse 2 veces en un mes, a veces en un mes no se presenta, en otro se presenta 3 veces, y la intensidad, ya se dieron cuenta que siempre es muy elevada del dolor de cabeza. El dolor puede ser retroocular o unilateral, y además posteriormente puede inclusive generalizarse a toda la cabeza ese dolor de cabeza. Ahora, ¿cuál es el círculo vicioso de toda la migraña o de todos los pacientes con cefalea vascular? Iniciamos con la presencia de dolor y van a haber factores de estrés, de cansancio, algunos alimentos, factores hormonales que hacen que este dolor se pueda presentar de forma recurrente. Por eso nosotros tenemos una manera de tratar de forma preventiva y de forma abortiva este tipo de dolores de cabeza. La forma preventiva es evitar todos estos factores de riesgo que hacen que el paciente tenga dolor y lógicamente que al nosotros disminuir estos factores de riesgo, lógicamente de forma gradual vamos a ir espaciando los eventos de dolor de cabeza. ¿Cuál es el impacto al final de la migraña? Lo que yo les hablé desde un principio. La migraña puede impactar en la vida familiar. Si es una mamá que todo el tiempo tiene dolor de cabeza, ¿qué creen que va a hacer? Va a estar encerrada en su habitación, impidiendo que le dé la luz, impidiendo que le dé el sonido, no va a bajar a preparar la comida, no va a ir a por los niños a la escuela, no los va a recibir, va a estar de mal humor la mayor parte del tiempo. Vamos a ver que van a disminuir sus compromisos sociales hasta que llegue el momento que ya no los van a invitar a ningún lado porque nunca van, de todas maneras, porque siempre le duele la cabeza. Además, disminuyen las labores domésticas, las perspectivas profesionales, tienen alteraciones en su desempeño laboral, hay recurrentes ausentismos laborales, haciendo que haya un mayor gasto de recursos de atención a la salud. ¿Por qué? Porque el paciente recurrentemente va a estar en consulta porque la cabeza le duele. Y si nosotros no ayudamos a aliviar ese dolor de cabeza, pues lógicamente vamos a tenerlos de forma recurrente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En el interrogatorio y hacer una buena semiología de ese dolor. No tenemos pruebas o marcadores clínicos para diagnóstico de migraña, pero sí los tenemos para tratar de identificar que no sea un problema sistémico el que le está produciendo este tipo de dolor. El diagnóstico va a ser positivo si hay antecedentes o el perfil de episodios se cumplen los criterios de la clasificación internacional para las cefaleas. Además, vamos a tener otras características, familiares que sean migrañosos, que haya iniciado antes de los 45, que haya presencia de aura y algo bien importante con las mujeres, que se asocie a los cambios hormonales durante el periodo menstrual. Y como ya habíamos dicho de forma recurrente, que no haya una enfermedad orgánica. Como ya les decía, nosotros tenemos medidas generales y un tratamiento farmacológico que es preventivo y abortivo para el tratamiento de estos pacientes. Dentro de las medidas generales, inclusive tenemos que llegar a utilizar terapia psicológica para poder ayudarlos a que tengan una mejor técnica para poder relajarse, disminuir el estrés en estos pacientes o la ansiedad. Ellos deben de tener conocimiento de la enfermedad. Si nosotros no les decimos de qué se trata y qué es lo que pueden hacer para evitarla, créanme que de forma recurrente van a estar cayendo en episodios de dolor, porque van a comer alimentos prohibidos, porque van a estresarse continuamente, porque no van a dormir, porque van a estar asoleándose todo el tiempo, por decir algunas medidas preventivas. Además, tenemos que descartar que haya otra cefalea asociada a la migraña. Tenemos que verificar cuáles son sus factores desencadenantes para que nosotros podamos entonces intervenir en esa cuestión y lógicamente ver cuál es la variabilidad de carácter de los pacientes. No nos vamos a detener mucho aquí, hay muchos factores desencadenantes, como ya les decía, alimentos, emocionales y también nosotros podemos utilizar terapias alternativas para poder ayudar a que aprendan a relajarse mejor. Algunos de los alimentos que nosotros tratamos de hacer que disminuya su ingesta son, por ejemplo, el vino rojo, el yogur, el queso, todos los alimentos con conservadores. Tratamiento profiláctico o un tratamiento preventivo es aquel que se da cuando un paciente tiene una recurrencia muy alta de dolor de cabeza. Y nosotros podemos utilizar desde beta bloqueadores hasta fármacos antidepresivos dependiendo de cuáles son las características de ese dolor en los pacientes. Y el tratamiento abortivo es aquel que se va a dirigir con
concretamente a quitar el dolor de cabeza en estos pacientes. Y lógicamente que los triptanos son aquellos que nosotros tenemos de primera elección, son estos agonistas de la serotonina o triptanos, para poder abortar el dolor de cabeza en los pacientes. Por eso es que es muy difícil que un paciente con un analgésico común se pueda quitar ese dolor de cabeza. Bien. Dentro de los tratamientos abortivos yo les quise mencionar la ergotamina porque realmente la ergotamina es un medicamento muy utilizado, pero que en realidad no tiene una efectividad muy alta. Y algo que es bien importante aquí, la ergotamina está contraindicada en pacientes menores de 18 años. Y para mí es muy frecuente ver que los niños de 8 o 10 años le están dando su Cafergot, los papás, o que algún médico inclusive les ha dado Cafergot. Está contraindicado por todas las alteraciones que puede tener este paciente. Ahora, ¿cuáles son las interacciones de la ergotamina? Son todas estas que ustedes están viendo aquí, entonces hay que tener mucho cuidado con algún otro tratamiento que el paciente esté tomando. Y los efectos secundarios son elevadísimos, por eso es bien importante que la ergotamina no la tomemos como primero, por lo menos en pacientes pediátricos y adolescentes, como fármaco de primera elección para un tratamiento abortivo del dolor de cabeza. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó perfecto? Bien. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora. Le entregamos su reconocimiento de parte del Sistema de Educación Médica Continua al médico general Frontera. Gracias, doctor. Bien. Continuamos.